Hola, ¿qué tal? Buen día a todas las personas que se van sumando a esta transmisión en vivo de Diálogos NSC. Sean bienvenidos. Estamos ya por arrancar en breve con, bueno, pues esta mesa. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, entonces sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogos NSC, una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC Iberoamérica, de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de los diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de un Día Internacional. En este caso, el día de hoy, 12 de abril, estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud, cuya fecha oficial de conmemoración fue el pasado 7 de abril. Mi nombre es Quetzali Rosas, soy periodista mexicana, codirectora de Factual, una organización también mexicana con presencia en toda América Latina, dedicada a la creación de redes entre medios de comunicación digitales principalmente, periodistas y periodistas en América Latina y el Caribe. Y en esta ocasión recibí la invitación para moderar este diálogo virtual. Antes de arrancar, quisiéramos agradecer la colaboración de distintas latitudes, de USMP-TV, un canal de televisión abierto peruano, y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo de este diálogo virtual a través de Facebook. También queremos mencionarles que esta sesión de diálogos NSC será grabada. El objetivo es poderla difundir posteriormente a través de los canales de YouTube y Dailymotion de NSC Iberoamérica. Para que conozcan a las panelistas con las que vamos a estar conversando hoy en este diálogo virtual, donde hablaremos sobre lo que la pandemia no nos dejó ver, leeré una breve semblanza de cada una de ellas. Voy a empezar con Fabiola Torres. Ella es periodista. Ella vive en Perú, es directora y fundadora de Salud con Lupa, es becaria Knight del Centro Internacional para Periodistas y miembros y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En 2020 fue parte del equipo de la investigación colaborativa Transnacionales de la Fe, que ganó el premio Ortega y Gasset. En 2018, Fabiola integró la premiada serie global Implant Files, que es el primer examen a la millonaria industria de los dispositivos médicos, envuelta en numerosos escándalos de conflictos de interés, corrupción, prácticas abusivas con los pacientes. Fabiola también es profesora de la maestría de periodismo científico en la Universidad Javeriana de Colombia y del diplomado de periodismo de investigación del CIDE en México. En 2014, ella cofundó el sitio digital Ojo Público, que también es peruano, donde fue editora de análisis de datos hasta 2019. En su experiencia incluye una década como reportera en el diario El Comercio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Fabi. Por otro lado, quiero contarles de Nelly Toche Salguero. Ella es periodista mexicana. Se ha dedicado al periodismo desde hace 12 años. Actualmente es codirectora y titular de la Fuente de Ciencia, Medio Ambiente y Salud para la sección Arte, Ideas y Gente del periódico El Economista. Y también es parte de el equipo de Medscape Español, capítulo México. Su trabajo en el periodismo de investigación ha sido publicado en espacios como The New York Times y Gato Pardo, y es cofundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y cursa la maestría en Periodismo y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ganó también el 10º premio de periodismo sobre innovación científica y tecnológica y del cáncer, Journalism Award 2020, que otorga la European School of Oncology. Bueno, pues si se dan cuenta, hoy tenemos dos invitadas súper talentosas con una trayectoria muy amplia en la cobertura de los temas de salud. Entonces, por favor, les pedimos que si tienen algunas preguntas o comentarios en esta transmisión a través de Facebook, nos los vayan pasando, por favor, para que más adelante podamos hacer una dinámica de preguntas y respuestas con nuestras panelistas. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar.
Es muy importante mencionar que el Día Mundial de la Salud se conmemora bajo el principio de que todas las personas debemos de tener el derecho al máximo nivel de salud que se pueda otorgar por parte de nuestros gobiernos, de nuestros países, de las naciones. La salud es un derecho humano y, sin embargo, millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una atención sanitaria plena ni en las condiciones sociales para una vida saludable. Esta pandemia creo que nos dejó muy clara la desigualdad en la cobertura de salud y en los ecosistemas de salud en todos los países. Grupos vulnerables se vieron aún más vulnerados y en la cobertura mediática se vio acaparado por el tema de COVID-19, dejando de fuera otros temas muy importantes de atención, por supuesto, de la salud, pero también del propio manejo de la pandemia, de los datos, de la cobertura mediática, de la transparencia también. Muchos otros temas de salud quedaron en un segundo plano, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer y las enfermedades del corazón, que son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en todo el mundo. Por eso es que se vuelve muy importante hablar de lo que la pandemia no nos dejó. Entonces, yo quisiera arrancar con una pregunta que puedan responder las dos, tanto Nelly como Fabiola. Quisiera conocer cuál es el balance que hacen cada una de ustedes sobre la cobertura mediática en América Latina, primero como región, en torno a los temas de salud. ¿Qué esfuerzos se hicieron y qué faltó hacer cuando todo se vio acaparado por la COVID-19? Entonces, Fabiola, no sé si quieras, por favor, tú arrancar. Sí, muchas gracias por la invitación. Esta pregunta es crucial para entender que cuando llegó la pandemia, todos los medios, en su gran mayoría, carecían de periodistas de salud y no tenían una cobertura permanente. Entonces, eso generó improvisación, en algunos casos, coberturas en medio de la crisis y con formación de equipos en la emergencia. Para otros medios también debo decir que fue un momento muy crítico porque en vez de incrementarse el equipo o amplificarse, se redujo. Entonces tuvimos en América Latina medios en proceso de adaptación y otros que no resistieron la crisis para la cobertura, porque para los periodistas ha sido muy duro. Yo quiero recordar un dato que en mi país es bastante complicado de asimilar, pero son más de 150 periodistas fallecidos en Perú. Entonces, significa que también se hizo un trabajo en medio de muchas condiciones adversas, que tiene un balance bastante complicado para los periodistas. Ahora, esto porque el COVID significaba un riesgo para todos, y en particular para los periodistas que hacían un trabajo de campo, sobre todo en el interior del Perú. Eh, por otro lado, las agendas, ¿no? ¿Qué acabas de decir, Quetzali? ¿Qué era lo que teníamos que cubrir y qué se eclipsó? Pues todo digamos así, lo monopolizó COVID, porque también hay que darnos cuenta de que eran muy pocos los equipos que estaban dedicados a la cobertura de salud. Ahora uno entra a un periódico y verá que la pandemia es la palabra que está en todas las notas, de economía, de política, de ciencia. Sin embargo, eso no era así hasta hace un año, o ya más de un año. Eh, por otro lado, creo que eh, ha habido un esfuerzo muy grande de los periodistas independientes de poder cubrir muchos de los temas que quedaron ausentes por los grandes medios, ¿no? Esa incertidumbre, esa complejidad de entender la pandemia, muchas veces no la hemos asimilado todos, y hay un gran espacio entonces para los medios que pudieron hacer un acompañamiento más empático de lo que necesitaban sus lectores. Es lo que podría comentar en general de lo que ha pasado hace un año con los medios. Muchas gracias, Fabi. Nelly, por favor. Claro que sí, Quetzali, pues estoy totalmente de acuerdo con Fabiola, son puntos clave que nos permiten hoy tener una orientación mucho más clara de dónde estamos parados y qué estamos viviendo, pero yo también me gustaría enfatizar mucho que el consumo de noticias aumentó de manera exponencial, de forma muy notoria durante esta crisis.
Pues claro, la información siempre es una forma, un mecanismo de orientar pues en situaciones complejas y esta no fue la excepción. Mucha gente necesitaba datos, necesitaba saber sobre lo que estaba sucediendo, pero bien lo decía Fabiola, eran pocos los equipos que estaban dando seguimiento. Esto lo convirtió en algo muy complicado porque en paralelo vino una ola de desinformación que hoy es una preocupación central y desde el primer día creo que era la preocupación número uno, porque si ya bien vivíamos en este ambiente, con la pandemia creo que se agudizó de una manera impresionante. Incluso la Organización Mundial de la Salud en febrero del 2029 ya nos hablaba de un escenario de infodemia. El problema es que había información confiable, pues contra información inexacta, distorsionada, descontextualizada. Probablemente también esto venga mucho de lo que comenta Fabiola, que los equipos que pues tomaban la información no necesariamente estaban empapados del tema o pues sí, tenían esta sensibilidad para temas de salud. Pues te daría algunos ejemplos también de lo que empezamos a ver, ¿no? Como pues acuñarle todo el tema a los murciélagos, por ejemplo, tuvimos que empezar a hablar de especies, tuvimos que empezar a hablar de por qué los murciélagos son transmisores, pero también son grandes polinizadores, es decir, se tenía que hablar del tema desde diferentes ángulos. También teníamos la xenofobia encima, es decir, este sentimiento antiasiático que provocó que en muchos países, incluso en la actualidad, sigue habiendo violencia. También teníamos el tema de los remedios y curas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si en otros países, pero en México el tema del dióxido de cloro, por ejemplo, tenía espacios en los medios y eso era muy preocupante. Había gente hablando pues de estas formas de atender un virus que ni siquiera conocíamos a ciencia cierta, entonces era complicado. Esto ha provocado que sea pues muy difícil ser minucioso, estar al pendiente de esta información, pero aparte de desmentir otra era muy complicado y además pues la inmediatez nos provocaba que, por ejemplo, en muchos medios, muchos portales veíamos en un inicio imágenes falsas de lo que era un coronavirus. Pues no sé, la gente hasta se inventaba cómo podría ser en dibujo, pero pues esto provocaba también un poco de desinformación. Por otro lado, también me gustaría mencionar, si bien lo dijo Fabiola, son pocos los periodistas de salud y de ciencia pues, que existen en general en Latinoamérica. Yo sí creo que el tema lo empezó, la introducción del tema sí empezó por estos especialistas, por estos periodistas de salud, periodistas de ciencia, pues que veían y que leían en esta información que sucedía del otro lado del mundo, algo súper importante, algo muy importante de analizar, pero es cierto, cuando llega el virus al continente, esto cambia totalmente, el tema se vuelve político y eso cambió de nuevo las agendas. Por supuesto que se tenía que hablar de la gestión de la crisis por parte de los gobiernos, cómo se iba a trabajar el tema, pero sí entró en una dinámica de inmediatez nuevamente, de diarismo, que pues no nos permitía un análisis a fondo. Por ejemplo, en México, la Central de Inteligencia Política publicó el estudio ARMA COVID-19. Este servía para medir y comparar un poquito las tendencias mediáticas sobre coronavirus y el número uno lo tenía el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Él se llevó el 44% de la información desde los primeros días y me atrevería a decir que probablemente esto continúa. Esto lo posicionó como si fuera el mandamás del gobierno federal sobre el tema, sobre nuestro secretario de salud, sobre nuestro presidente y sobre cualquier otra autoridad que existiera. Me parece que eso fue muy criticable, ha sido muy criticable porque sabemos que en estos temas el tema colegiado es fundamental, es muy importante que haya voces y que no solamente una persona se dedique a hablar de esto. El segundo lugar lo tenía un conglomerado, perdón, de temas y sin actor único. Esto sí se destaca y es pues interesante porque aquí participan instituciones no gubernamentales que sí tomaron medidas por su cuenta y pues empezaron a transmitirla. En el lugar 3 y 4 en México teníamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que es en la Ciudad de México, quien toma las decisiones. Es decir, lo que quiero dar a notar es que sí fue un tema mucho más politizado y entonces estos periodistas de salud que empezaron a trabajar el tema pues quedaron rezagados y pues sí, en un orden de importancia diferente. Ya por último,
cuando hablamos de estos esfuerzos que se hicieron, sí me gustaría mencionar que, como dijo Fabiola, los grupos independientes son los que más han trabajado en el tema. Y también el grupo colaborativo. Creo que aquí es muy destacable que periodistas de muchos medios han entendido que si no trabajamos juntos, esto no va a funcionar. Entonces, en México tenemos ejemplos como, bueno, Animal Político hizo su portal especial, hizo un portal de coronavirus. Verificovid también lo tenemos. Ellos hicieron un ejercicio muy interesante donde si tú mandas un WhatsApp, ellos te siguen mandando información, pero bien documentada y una dinámica muy distinta. Tenemos COVID Conciencia, que también es un ejemplo de muchas voces y de mucha gente que está trabajando para verificar información y tratar de hacerla llegar al público. Y también hay un fenómeno muy interesante que para mí es de destacar, son las infografías. Creo que las infografías bien hechas es como multiplicar el esfuerzo de una nota. Entonces acá tenemos ejemplos como Pict Online o Tercera Vía, que han hecho esfuerzos muy interesantes con las infografías y que me parece que llegan a mucho más público y que al final de cuentas es lo que necesitamos como periodistas. Hasta ahí dejaría mi comentario. Genial, fantástico. Muchísimas gracias, Nelly y Fabi, por este panorama que nos han contado sobre lo que representó también la pandemia, no solo a nivel mediático, o sea, también la crisis de los medios. Muchos medios también, es cierto, tuvieron que cerrar por la pandemia, se vieron en crisis. Muchos compañeros periodistas también perdieron su empleo porque ya no había tanto ingreso, por ejemplo, los que dependen de publicidad y otros también los otros modelos de negocios en los que todo el tiempo el ámbito mediático está compitiendo. Y por otro lado, también la especialización de los periodistas. Como bien comentan, ha habido periodistas que tuvieron que sumarse a cubrir temas de salud y de ciencia que a lo mejor antes no cubrían, y entonces ahí donde también entró en juego el papel del periodista. Y algo que me parece muy interesante de lo que las dos han comentado es también cómo fue que los periodistas nos paramos en la pandemia y las dificultades que encontramos frente a las fake news o a la desinformación, ¿no? A cómo no solamente informar sobre un padecimiento, una pandemia, sino también cómo contribuir para combatir la desinformación. Entonces, quisiera que por favor, desde sus trabajos y desde el trabajo que estuvieron haciendo durante la pandemia, nos compartan cómo fueron esas experiencias para combatir la desinformación. Sí, en el caso de Salud con Lupa, que es una plataforma digital que dirijo, y tenemos una sección llamada Comprueba, que es una sección dedicada al fact-checking de temas de ciencia y salud y también a los explainers o a las notas explicativas. Y quiero enfatizar sobre este segundo criterio de cobertura, porque ha sido muy importante, como decía Nelly, de poder hacer un trabajo de explicarle a las personas cómo funcionaba COVID, pero no solamente COVID, sino cómo funcionaba la ciencia, para darnos respuestas y para que evolucionara la información como ha evolucionado, y lo hemos visto en vivo y en directo en un año. Eh, nosotros, desde que Salud con Lupa se creó, desarrollamos temas que empiezan por dudas de los lectores, ¿no? Y muchos de los artículos tienen que ver con eso, ¿no? No sé si recordamos, muchos de nosotros al comienzo pensábamos que con el coronavirus estaba en el aire, y estaba en el aire como una nube negra, no como los aerosoles que hoy entendemos que es una forma muy más frecuente de contagio. Desde esas dudas hasta ahora, por ejemplo, que estamos cubriendo el proceso de vacunación, ¿qué pasa si me pongo solo una vacuna o si me pongo vacunas de dos diferentes producciones, digamos así, ¿no? ¿Cómo quedaré inmunizado? O sea, hay muchas dudas de las personas, o si después de vacunarme voy a seguir usando mascarilla o no. Ese tipo de artículos y de explicaciones han generado mucha audiencia, porque las personas, pues creo que es la primera vez en su vida en el que la ciencia y los temas de salud están 100% en sus mesas, en sus desayunos, en sus noticieros, en todo lo que consumen. Y ahí había mucho que explicar. Y esa explicación venía también con la desmitificación o la correcta traducción de los datos científicos, que no necesariamente todos tenemos que aprender. Algo importante, y lo ha detallado Nelly al comienzo de la charla, es que nos hemos enfrentado a varios tipos de desinformación. Y ha sido una lucha muy grande, que aunque hemos trabajado en red,
periodistas de América Latina, Fact Checkers, en la red Latam Chequea, o Coronavirus Alliance, de la red global de Fact Checkers, generar un fake cuesta segundos y desmentirlo puede tomarte días, porque estamos hablando de información compleja y no tiene el mismo impacto, ¿no? De hecho, hemos podido ver cómo evolucionan esos fakes. Con lo del dióxido de cloro, por ejemplo, hay ya una fanatización, ¿no? Yo puedo recibir en mi correo casi todos los días gente que llega a las notas de Salud con Lupa, que sigue confiando en el dióxido de cloro y enviarme decenas de links que supuestamente validan su postura. Entonces estamos hablando también de algo que el director ya jubilado del Washington Post, Marty Byron, dice, ¿no? No nos podemos poner de acuerdo ni siquiera con la verdad, irnos a acostar con los hechos como los creemos que son verdad. Y eso pues genera un conflicto muy grande para el periodismo, porque la gente piensa que somos sus enemigos, que no les contamos los hechos que ellos creen que pasaron. Y en ciencia también ha ocurrido. Lo que sucede es que, como también lo hemos descrito, es una comunidad que no estaba protagónica en las coberturas anteriores. Y recién ahora hablamos todo el día de temas científicos. Eso es algo para celebrar, pero también creo que el desafío está en que haya más espacios permanentes y equipos permanentes informando sobre eso, porque creo que no es una exageración decir que el coronavirus no será la última pandemia, van a venir otras y esperamos estar mejor preparados. Gracias, Fabi. Nelly. Claro, pues a mí me gustaría hablarte de este reto que ha provocado el coronavirus. Sin duda alguna, como ya lo mencionamos, para los periodistas de salud fue enfrentar una avalancha de información y luego desinformación. Definitivamente, cuando inició la pandemia, pues no había otro tema, otra cosa que hablar. El COVID era el punto y no, las agendas verdaderamente se paralizaron por completo, al menos 3 o 4 meses. No había manera de hablar de otra cosa y se tenía que informar de cualquier manera. Incluso pues acá sucedieron cosas interesantes, como que notas de salud estaban en portada de todos los periódicos. Eso nunca había pasado, a veces mucho más informadas que otras, pero empezaban a haber esfuerzos muy interesantes y volteando a ver qué hacían los periodistas de salud. Eso también me pareció que fue bueno en cierto punto. Claro, como ya comentaba, después fueron relegados los temas, pero bueno, este fue el panorama cuando empezamos a hablar de COVID. Posteriormente en México, pues esto tuvo que cambiar de manera orgánica, o sea, no había otra forma de que siguiéramos hablando de COVID sin que habláramos también ya de otros temas a los que les estaba pegando el COVID. Entonces, en México con el tema del desabasto, en México lo tomó también en un momento donde el gobierno en turno decidió hacer toda una transición para la compra de medicamentos, para la atención de salud. Se estaba reformando el sistema popular de atención. También contamos con un déficit importantísimo de médicos, bajos salarios. Teníamos un reciente movimiento de residentes médicos que pedían mucho más derechos, bueno, no mucho más derechos, sus derechos. Estábamos en medio de una revuelta en salud importante y con todo este contexto, pues los temas empezaron a surgir, pues como decía, por sí solos, ¿no? Por ejemplo, el informe Mapeando el Desabasto en México de la organización Cero Desabasto, pues nos revela números súper importantes, como que hoy 1 de cada 4 recetas no es surtida de forma efectiva en las unidades de salud. Esto aun cuando bajó mucho el nivel de consultas de salud en el país y cualquier enfermedad en el sistema de salud cayó 52% en su atención de 2019 a 2020. Y esto es equivalente a 45 millones de consultas menos. Esto creo que nos da un panorama súper interesante de lo que está sucediendo también alrededor de la pandemia y que también ya no podía frenarse, se tenía que hablar, se tiene que hablar. El problema es que los temas de esta naturaleza sí los tocan solo los periodistas, especializados, los periodistas que están con la fuente de salud, no las demás fuentes, y eso lo hace pues sí, muy complicado. Competir contra el tema político es muy difícil, pero súper necesario pues hablar de esto, ¿no? También creo que la pandemia nos ayudó o nos está sacando muchos problemas añejos que tenemos con los sistemas de salud.
En México, por ejemplo, los medicamentos de cáncer, específicamente para niños, pues se denunciaron muchas faltas de suministros de medicamentos. Muchos niños están sí, falleciendo por este tema. Incluso el Colegio Mexicano de Oncología Médica se ha manifestado. Bueno, muchos. Esto también hemos visto un cambio interesante en el tema médico porque las voces empiezan a cambiar, empiezan a hablar y esto es súper interesante. Es un nuevo fenómeno también para nosotros que cubríamos de tiempo atrás la salud porque nosotros no buscábamos estas voces y ellos tampoco estaban interesados en hablar. Entonces hoy es una dinámica también distinta, muy interesante. Sobre otros temas científicos, me parece que también la pandemia nos da oportunidad de hablar de otras cosas porque la pandemia tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con la sociedad, incluso con el tema arquitectónico. Hoy tenemos problemas hidráulicos impresionantes porque, pues claro, las oficinas pasaron a las casas y no estaban listos para esta capacidad, el internet, en las escuelas. Hay muchísimos temas que se podrían hablar desde la ciencia, pero la verdad es que los espacios también son muy limitados, ¿no? También es complicado, pero esto en realidad no es nuevo. Siempre ha sido muy complicado meter los temas de ciencia, la información falsa ha destacado demasiado y por supuesto que no son suficientes los espacios para hablar de ciencia o desde la ciencia, porque también entendimos que el periodismo de ciencia no tiene que ser cuadrado y con súper cosas complicadas, sino que ahorita la necesidad era hablar lo más sencillo posible. Los médicos han cambiado también su lenguaje de una manera impresionante, nos están ayudando mucho más a llegar con información muy puntual, muy clara, bajando todos los conocimientos a un nivel en donde hasta un niño pueda entender de qué se trata la pandemia. Gracias, Nelly. ¿Querías sumar algo ahí, Fabi? ¿O querías comentar algo a lo que estaba diciendo Nelly? Bueno, quería comentar algo que nosotros cubrimos para México, que fue muy impresionante. Seguramente ustedes que están allá lo deben también haber asumido así. La desinformación en México generó violencia contra el personal de salud. Son de los pocos países donde el personal de salud no solamente afrontó el cansancio, las crisis de salud mental por tener que ver tantas personas fallecidas y tantos momentos críticos, sino que contamos, por ejemplo, decenas de personal atacado en las calles porque la desinformación generaba que la gente pensara que ellos eran de alguna manera culpables de la pandemia o portaban el virus y los discriminaban en su edificio. Eso genera la desinformación. Entonces, qué importante es que se pueda explicar bien en realidad qué está pasando con el sistema de salud o con los profesionales de salud. Y otra cosa que vimos también, que no en todos los países hay el mismo nivel de acceso a la información pública. Entonces, por ejemplo, en México, cuando quisimos nosotros hacer algunos balances del subregistro de fallecidos, pues no encontrábamos toda la información disponible para hacer estos mismos modelos investigativos que se hicieron en Chile, Perú, con México. Pero sí, por ejemplo, pudimos cubrir algo que se llamó los que nos faltan, un especial así, para hablar de las minorías, de las poblaciones que casi nunca están contadas, no solo era por la pandemia. Entonces pudimos ver los trabajadores de limpia, esos que también estaban muy expuestos al virus, pero sin embargo, pues como no se categorizaba ni siquiera por etnia, ni siquiera por oficio, un registro epidemiológico para tomar mejores decisiones, pues estaban invisibilizados en el impacto que tenían como oficio frente a la pandemia. Entonces nosotros encontramos una página en Facebook de los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, donde ellos hacían un homenaje a decenas, casi más de 100 trabajadores fallecidos. Y eso nos permitió meternos un poco a entender qué nos estaba viendo, ¿no? Esas son algunas historias que cubrimos para México en 2020 que nos ayudaron a entender un poco lo que está invisibilizado. Genial, gracias, Fabi. Sí, justo era que quería comentar eso con lo que están diciendo sobre cómo fue que también la desinformación hizo posible que se dieran otras tantas prácticas
de las personas consigo mismas y con sus otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, las personas recicladoras o que se dedican a recoger nuestra basura, muchas veces también demandaban eso, que ellas eran personas indispensables y esenciales durante la pandemia porque sus labores no se detuvieron durante la pandemia. Ellos siguieron haciendo la recolección de nuestros residuos y muchas veces en situaciones insalubres y sin que hubiera también una educación o un protocolo para las mismas personas sobre cómo tratar nuestros residuos dentro de la pandemia, por ejemplo. Y ahí es donde me viene una pregunta más que quisiera que respondieran también en conjunto para ya después hacer unas preguntas muy específicas a cada una, que es cómo, si ustedes pudieron evaluar o tener un acercamiento sobre qué era lo que las audiencias querían conocer o estaban buscando sobre los temas de salud. No solo sobre el COVID, que sí creo que fue el tema que acapara todo. Muchas personas todo el tiempo estaban haciendo búsquedas en Google. Vemos en las tendencias lo que estaban buscando, el dióxido de cloro, cuáles son los síntomas, si me podría vacunar, todo este tipo de búsquedas. Pero ¿qué otros temas estaban pidiendo las audiencias? ¿Cuál fue su experiencia para poder ubicar esas necesidades que estaban teniendo las audiencias o las comunidades sobre los temas de salud? Sí, bueno, empiezo yo. Ok, nosotros experimentamos un crecimiento muy grande de lectores a través de las búsquedas de Google. Entonces eso fue un fenómeno importante porque además de la buena indexación nos daba a conocer cómo llegaba la gente a nuestro sitio y eso nos permitió crear nuevas secciones. Una de ellas es los otros pacientes. Justamente era una sección que al comienzo era como una sección de correspondencia porque entraban a nuestro sitio y nos dejaban un comentario sobre mi bebé necesita las vacunas del año, pero están cerrados los servicios de salud. ¿Dónde puedo ponérmelas? Luego, otro usuario que era una mujer embarazada que no se había podido hacer sus controles prenatales porque también, quiero decir que, para contexto, en el Perú, cuando ocurrió la emergencia sanitaria, se cerró por casi 5 meses todos los servicios de primer nivel de atención. Es decir, no había consultorios externos abiertos, los que estaban más cercanos a las casas estaban cerrados por la pandemia, por la crisis en general del sistema de salud. Y entonces nos dejaban ese tipo de comentarios. Estos dos tipos de usuarios, luego los pacientes con cáncer, que también nos preguntaban, los pacientes con VIH. Entonces decidimos hacer un espacio que al comienzo era básicamente para colocar sus inquietudes y darles respuestas muy de servicio. ¿Qué pueden hacer? Nosotros también estábamos en un momento muy incierto de que realmente dónde pueden ir, ¿no? O sea, las consultas, por ejemplo, oncológicas de 100, de 1000 habían bajado a 100 en un momento muy crítico, entonces no había forma de que las personas pudieran cubrir sus necesidades en ese momento. Entonces nacen los otros pacientes y se queda como una sección permanente que luego ampliamos también con colaboradores de Salud con Lupa a otros países porque sucedió lo mismo, ese fenómeno de interrupción, de gran interrupción de los servicios de salud esenciales y el descuido en las atenciones de controles prenatales, nos ha llevado hoy a contar la mortalidad materna aumentada en el Perú, ¿no? Han habido más muertes maternas por eso mismo. Entonces, eso fue una forma de poder estar pendientes de los otros pacientes que, como lo habían monopolizado todo el COVID, se habían quedado de lado. También hicimos otro espacio que se llama En Primera Línea, porque ahí contamos las historias en primera persona de justamente lo que dice Quetzali, de las personas esenciales. Porque bueno, la atención del COVID estaba en el personal médico, sí, porque son las personas que están constantemente tratando de luchar y salvar muchas vidas en medio de esta crisis, pero también habían vigilantes, personas que estaban haciendo la limpieza de los hospitales, operadoras escuchando las llamadas de emergencia mucho tiempo. Entonces nosotros dimos espacio también a esas personas, a choferes de ambulancias, de funerarias, a todos nos cambió la vida. Entonces escuchar las historias de quienes estaban en la calle mientras nosotros teníamos que hacer confinamiento, también fue importante para poder acercarnos un poquito más a algo que el periodismo ha sido inédito, no pudo cubrir todo en vivo y en directo, estar dentro de una UCI todo el tiempo, pues porque eso era
muy riesgoso y no era la mejor forma de explicarlo. Y por último, pues algo que Quetzali dice que me parece crucial también es que la gente estaba buscando respuestas. Entonces, las búsquedas justamente de información vienen por ahí. Tratar de entender esto en un momento tan incierto para todos, incluso para los científicos, porque la información no era clara, fue un reto muy grande, porque no les podíamos dar respuestas como las que ahora tenemos, después de un año, en el segundo o tercer mes de la pandemia. Entonces también fue poder decirles, esto es lo único que sabemos hasta hoy. Y es difícil afrontarlo, pero el periodismo también tiene que saber decir, no lo sabemos todo, hay que esperar y entender los procesos científicos ha sido difícil también para nosotros. Nunca habíamos visto algo en vivo y en directo que va cambiando. El virus, cuando hicieron su primer mapeo genómico, fue como, ya tienen muchas cosas que saber del virus, pero de pronto no sabemos todas las formas de contagio, no sabemos de esas variantes que ahora nos asustan mucho. Entonces, ha mutado tanto que de todas maneras a nosotros los periodistas nos deja esta lección de que tenemos que saber explicar y más que en todos los casos, buscar respuestas categóricas que no existen en el momento que queremos. Sí, genial. O sea, por supuesto has dicho cosas como súper importantes y que es cierto, o sea, que de pronto también perdimos y que también como periodistas nos veíamos en esa encrucijada de saber cómo poder también responder lo que las necesidades informativas de nuestras audiencias o del mundo en general. Entonces, Nelly, ¿tú cuál fue tu experiencia con esto? Claro, Quetzali. Mira, ahí algo que me gustaría apuntar es que una característica súper importante del periodismo es justo que aunque estamos rodeados de datos, de fuentes científicas, de especialistas, no somos científicos. Eso es lo más importante, creo. Y probablemente, pues lo que uno como periodista pueda retomar de la ciencia, pues es el método, ¿no? Es hacer las cosas con este rigor que nos permita, pues tratar de llegar a estas verdades que, como dice Fabiola, es imposible en este momento, todo está en transcurso, y si algo estamos entendiendo de la ciencia es eso, ¿no? Que nunca llegamos al punto de la verdad absoluta, se tiene que ir informando conforme se van conociendo los datos, y eso también de repente perjudica un poco al periodismo, porque lo que decíamos ayer probablemente ya cambió el día de hoy, entonces eso también es complicado, jugar con eso y con esta gran lupa con la que nos mide la gente, también pues es difícil, pero creo que cuando eres riguroso con tu trabajo, pues empiezas a hacer un poco esta diferencia. Sin embargo, como ciudadanos que somos, tenemos creo que también las mismas dudas de las demás personas, ¿no? Eso creo que es un arma muy poderosa para el periodismo, porque pues no perdemos el pulso de las calles y no lo podemos perder, ¿no? Si bien tuvimos muchos que hacer el home office, el famoso home office, en las calles había muchas historias que contar y había que medir, equilibrar justamente esto, porque ahí es donde se platica, donde se sabe qué se estaba buscando, pues ahí está la voz de las mayorías y esa es la que no debemos de perder nosotros como periodistas de foco, y esto creo que fue que nos permitió crear una agenda mucho más social, ¿no? Estar afuera, pero también tratando de comentar todo, nos permite generar respuestas a lo que todo ciudadano tiene, porque básicamente somos ciudadanos también con las mismas preocupaciones, las mismas angustias. Yo considero que los primeros pasos de cualquier periodista fueron esos, ¿no? Responderse las mismas preguntas que tenía uno como ciudadano. Y de ahí creo que, pues sí, surgieron muchísimos temas y eso lo volvía un poco complicado. En nuestro caso, lo que decidimos hacer desde los medios que colaboro es hacer muchos explicadores. Hay una sección ahora que se llama explicadores, donde básicamente ya no son notas, sino son bullets que nos permiten entender de qué estamos hablando primero y después darle seguimiento a la información, tener diferentes voces, etcétera. Pero creo que sí era súper importante primero explicar y explicar. Retomábamos los mismos comentarios de la ciudadanía, ¿no? Porque ellos decían, sí, claro, pero yo como madre estoy aquí en casa y ahora tengo la responsabilidad de mi trabajo, de mis hijos. Todas esas preocupaciones son las mismas que nosotros retomamos y tomamos para poder hacer algo. Sin embargo, sí creo que hay una frustración muy grande de no poder abarcar tanto, porque en realidad somos pocos. Ya bien lo comentaba Fabiola, un recorte impresionante. Ojalá más adelante
haya tiempo de dar más datitos, pero pues era importante esta necesidad de mucha información y poco espacio y poco tiempo, y esto creo que sigue siendo algo frustrante, pero bueno, hay que trabajar en la marcha sobre eso. Y también me parece que por lo menos en México ha sido importante pues sí, la mala fama que nos da el mismo gobierno a los periodistas ha estado muy en contra de lo que se dice, hemos sido como muy criticados, incluso el mismo subsecretario que hoy lleva la batuta en el tema de COVID, pues ha dicho que los periodistas damos respuestas incompletas, ¿no? Que damos información incompleta. Y pues es difícil dar digamos, un panorama general cuando hemos tenido piezas muy pequeñas, donde hemos tenido respuestas súper distintas. Creo que eso es diferente y eso es a lo que nos enfrentamos, pero que poco a poco hemos tratado de ir sorteando con diferentes recursos. Muchísimas gracias, Nelly. Ahora quisiera justo pasar como a la experiencia que cada una ha tenido para posicionar estos otros temas que la pandemia no nos dejó ver, ¿no? En el caso de Fabiola, me gustaría, Fabi, si nos puedes contar cómo fue para Salud con Lupa, como ya lo comentaste un poco en plena pandemia, con todo monopolizado por COVID-19, sacar especiales e investigaciones, por ejemplo, sobre salud mental. Estuve navegando mucho en Salud con Lupa y encontré este especial sobre salud mental y también sobre temas vinculados a la alimentación, el hambre, la desnutrición. ¿Cómo fue abrir espacio y posicionar esos temas que también se volvieron muy importantes durante la pandemia? Gracias. Precisamente la pandemia hizo que nosotros insertáramos secciones especiales ya permanentes sobre el tema de salud mental. Empezamos haciendo una serie de investigación a comienzos de 2020, cuando aún no imaginábamos la pandemia, el coronavirus, sobre salud mental, porque creíamos que era importante hablar de ese tema, pero ahora lo es mucho más, ¿no? Porque creo que además de haber vivido un impacto muy grande en el tema de la enfermedad, en lo físico que nos muestra el coronavirus, también estamos viviendo un impacto muy grande en nuestra salud mental, aunque no lo hablamos, porque usualmente nos preocupamos más de las dolencias físicas que de nuestras emociones. Entonces, vimos la necesidad de que pudiéramos abrir un espacio, primero con un especial que se trabajó en varios países, sobre cómo la pandemia estaba dejando muchas huellas en nuestra vida, en nuestras emociones. Por ejemplo, el cierre de los colegios, cómo le han pasado los niños de haber perdido ese contacto físico con sus otros, esos espacios donde interactúan y donde también uno crece como persona, no solamente es el tema de conocimiento, cómo le han pasado los adultos mayores en un país como Chile que tiene altas tasas de suicidio. En el caso de México tocamos justamente cómo han pasado los trabajadores de salud la pandemia, porque conocíamos precisamente de esta situación que le agregaba mayores problemas de violencia contra ellos, de discriminación contra ellos y además de todo el cansancio que ya había por el agotamiento por la crisis sanitaria, por la emergencia de COVID. Entonces fuimos mapeando eso hasta poder entender lo que venía pasando en salud mental, porque creo que nunca lo hemos gritado de una manera tan fuerte de que es esencial tener visible que los trastornos de salud mental, que nuestra salud mental forma parte de un tema que no es accesorio, que no podemos tratar como secundario, que es un tema central para nuestra calidad de vida. Y ahora más que nunca creo que teníamos que decirlo. Y creo que es muy difícil posicionarlo porque yo he visto que muchas de las personas tienen muchas necesidades y entre ellas el trabajo, la alimentación y la salud mental la postergan, cuando muchas veces la salud mental influye en todo eso. Recogiendo esas inquietudes, este año abrimos una sección especial donde estamos tratando desde el enfoque de temas que deben
digamos, dar rendición de cuentas nuestros estados sobre cuánto invierten en salud mental, cuáles son los problemas en las emergencias que han venido ocurriendo en los servicios de salud relacionados a salud mental, como también otros aspectos más directos hacia nuestros lectores, ¿no? De cómo se sienten, el tema del duelo. Algo que no están hablando en muchos de los medios es el duelo, cómo sobrellevar un país completo en duelo, más de 150.000 muertes en mi país, por ejemplo, y no lo estamos tocando en los medios. Eso es un tema que hemos tratado, por ejemplo, en nuestro primer en vivo en Salud con Lupa, con familiares que han pasado ya varios meses del fallecimiento de sus seres queridos y han podido contarnos sus experiencias del duelo. Es un acercamiento a un tema que no estamos viendo desde el periodismo muy de cerca. El otro punto que me dijo Quetzali que mencionara es alimentación. Y precisamente nosotros inauguramos hace pocas semanas Sobremesa. Somos el país que, al igual creo que México, tiene una gran fama de tener una biodiversidad de alimentos. Estamos dentro de uno de los países más famosos del mundo por su comida, pero sin embargo vivimos una gran crisis de desnutrición y de hambre. Y ahora los comedores populares son los principales restaurantes de este país, a los que más bien hay que no solo fortalecer, porque ha habido muchas ollas comunitarias, ollas comunes para enfrentar en las zonas pobres urbanas la pandemia, sino que hay que ahora pensar en qué es lo que está pasando con nuestras cadenas alimenticias, nuestros agricultores, cómo cambió la pandemia todos esos grupos, digamos, dentro del sistema alimentario, que ahora incluso no nos pueden dar abasto o no nos pueden abastecer de insumos que antes consideramos que estaban en nuestra mesa porque sí, porque siempre iban a aparecer. Y ahora la pandemia nos empuja a pensar que no es así. Algunos de estos temas estamos tocándolos en Sobremesa, que es ver la alimentación más allá de un plato de comida, ¿no? Son algunos de los aspectos que hemos tocado con el equipo y que, bueno, dan forma ahora a la nueva cara de Salud con Lupa en el sitio digital. Genial, fabuloso, Fabi. Sí, justo estuve yo revisando Salud con Lupa y me topé con eso y me llamó muchísimo la atención justo destacar estos temas en pleno apogeo y todavía con lo tema de la vacunación y todo sobre la COVID. Y contigo, Nelly, quería platicar justo hablando de los impresos, ¿no? Como que en los impresos siempre en las portadas estaban los temas de política, los temas de economía y en la pandemia fue que empezamos a ver en las portadas, en estos espacios prime, otro tipo de temas sobre salud, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti tu experiencia en abrir esa arena a los temas de salud y posicionar temas de ciencia y medio ambiente? Sí, creo que ya lo había adelantado un poquito, Quetzali. Parece que todo surgió de manera orgánica porque a fuerza, o sea, se necesitaba saber qué estaba pasando con el COVID, se necesitaban estos datos. Pues sí, que de entrada eran muy desconocidos para otro tipo de fuentes y solo la de salud es la única que de repente se avienta pues sí, a hablar de este tipo de cosas. Sí, se ganaron espacios en los impresos, en las portadas incluso. Sin embargo, como lo comentaba hace un momento, el tema se politizó demasiado, al menos en México. Y creo que ha sido de manera general lo que ha sucedido desde Brasil hasta México, porque lo hemos podido percibir. Este es el pulso que tenemos, ¿no? Han sido mucho más protagonistas nuestros gobernantes que los propios médicos. Hemos tenido gobernantes que no se quieren vacunar, que no usan el cubrebocas, que contradicen algunas cosas que nos viene diciendo la ciencia. Es decir, hemos tenido estas dificultades que también nos quitan espacios en los impresos con esta información científica y de salud. También ya lo mencionaba Fabiola, el tema de que somos muy pocos periodistas de salud y en temas de pandemia no fue la excepción porque hubo recortes impresionantes. Eso también hacía muy difícil que se sostuvieran estos espacios con temas de salud. En mi caso también es muy importante mencionar que colaboro para un medio especializado, ¿no? El Economista pues habla también de números, de información en otro sentido, pero lo que sí ha quedado muy claro es que todo tiene relación, todo se puede relacionar. Entonces, desde el tema económico se ha abordado muchísimo el tema de la salud, eso me parece súper interesante. Estos nuevos enfoques que se han tenido que buscar, y yo volvería a decir que son de manera orgánica, o sea, es lo que la gente necesita saber.
Y entonces los economistas se volcaron a saber qué sucede pues con estas carteras de medicamentos. Hay muchísimos puntos desde donde analizar el tema y creo que eso nos ha permitido pues sí posicionarnos un poquito más en estos espacios donde antes no se tenían, y además ahora pues sí darle seguimiento en otras secciones. Eso me parece también algo muy interesante. No solamente las portadas tienen salud, o no solamente las portadas hablan de este tema, sino que también los interiores fusionan ya temas, ¿no? Es muy interesante. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de hacer este análisis desde la parte social y cultural. Es muy interesante cómo la cultura también debería de ser parte de este fenómeno y una respuesta, y eso no se ha visto. Fabiola mencionó ahorita la salud mental, y creo que en ese aspecto la cultura tendría mucho que decir y mucho que aportar. Hay muchos ejercicios que se han hecho desde México, desde la parte cultural, sin embargo, pues no tienen tantos espacios, no tienen estos lugares tan visibles donde la gente pudiera darse cuenta que sí, a través de actividades culturales, actividades sociales, también el tema de la pandemia podría mejorar, cambiar, se podrían sentir mucho más identificados. Creo que ha sido muy difícil manejar el tema desde otros ángulos, pero no imposible. En México, la fuente gubernamental pues la verdad es que ha estado muy cerrada, ¿no? Ya también lo comentaba Fabiola con lo de los datos, no es tan fácil tener información precisa al día, cambia, hay datos contrastados, por ejemplo, el INEGI, que es nuestro contador de cosas, dice una cosa y el gobierno dice otra. Eso lo hace súper complicado. Y cuando tenemos una fuente así de cerrada, pues tenemos que buscar otras. Y eso también creo que es de destacarse, porque los periodistas también han tenido que salir a buscar otras voces que antes nadie las tenía en el radar, ¿no? Científicos que también antes no querían hablar y hoy saben que es súper necesaria su voz. Eso también me parece que es muy destacable. Me parece que ha funcionado de una manera muy interesante, pero va a ser todo un reto continuar así, o sea, mantener que otras voces sean las que estén hablando también desde su área de expertise. Parece ser que para muchos medios es nuevo, no para la fuente de ciencia, no para la fuente de salud, pero sí para los medios en general. Entonces, me parece que también ahí hay un aprendizaje interesante que espero que continúe. Muchísimas gracias, Nelly. Sí, creo que es muy importante justo no solamente que ya se hayan logrado o conseguido esos espacios, sino que poderlos mantener, porque a final de cuentas, como comentaba al inicio de esta conversación, los temas de salud es algo que permea todo y que es, o sea, ese elemental básico de una población, tener ese acceso a la salud en diferentes niveles, ¿no? Y en diferentes temáticas y padecimientos. Me están pasando un par de preguntas de las personas que están viendo la transmisión, entonces voy a leerlas y quien quiera de ustedes responderlas. Tenemos aquí una primera pregunta que dice, ¿qué otras enfermedades hemos dejado de ver por la pandemia? Desde la experiencia en México o en Perú, ¿cuáles consideran que son esas otras enfermedades que no se vieron y que requerían atención? Bueno, algo de eso hemos hablado con la sección Los otros pacientes. De hecho, conversando con algunos médicos, con el Centro de Epidemiología, hay dos temas que preocupan mucho. Uno es lo esencial de haber interrumpido los controles prenatales, porque hay un impacto en la mortalidad materna y mortalidad infantil, pero por otro también los pacientes con enfermedades crónicas, porque para ellos el sobrellevar y mantener condiciones de vida implicaba la continuidad de sus terapias. Y esto se ve muy reflejado en cáncer. De hecho, hay más estudios que se están haciendo con relación al impacto de la pandemia en los pacientes con cáncer, en los cuidados paliativos incluso. Y lo otro que creo que algunos de nosotros lo hablamos con un lenguaje como para darle un énfasis a esa prioridad que debería tener. Hay otra pandemia, ¿no? La otra pandemia de salud mental, porque estaban desatendidas las enfermedades de salud mental desde antes. No se invierte, en casi ningún país de América Latina invierte por persona lo mínimo necesario para atender la salud mental. Y ahora creo que no se exagera cuando se dice estamos viendo ya secuelas de esta otra pandemia, que son de las enfermedades, los trastornos de salud mental no atendidos. Y bueno, algo que no calificaría yo como una enfermedad, sino como un problema de salud pública muy, muy grande, es la violencia de género.
De hecho, nosotros tenemos una sección que se llama La vida de nosotras, donde estamos cubriendo también varios de los aspectos de salud y género que han sido afectados. Por eso les he mencionado los temas de mortalidad materna, pero no solo eso, la interrupción de los métodos anticonceptivos durante la pandemia, la discriminación que hay a las minorías sexuales cuando van a los servicios de salud, en particular las mujeres trans con VIH, por citarles un ejemplo, en los servicios de salud en esta pandemia. Entonces, en realidad, creo que también eso se está viendo en la medida que hay más estudios de impactos de interrupción de servicios y de descontinuamiento, si se puede decir así, de la medicación que los pacientes con enfermedades crónicas tenían. Eso es algo que ahora preocupa, ¿no? En mi país, para no terminar esto sin mencionar algo, el año pasado tuvimos un brote de difteria por la descontinuación de la vacunación. Y aún ahora estamos sufriendo varios de esos impactos porque, pues, vacunar contra el tiempo ha generado que, pues, dejemos abierta la posibilidad de que hayan rebrotes, ¿no? De enfermedades que ya teníamos controladas por las vacunas. Sí, bueno, en mi caso creo que ya me había adelantado también igual un poquito a los datos, pero me parece que es muy propio volver a decir que hoy una de cada 4 recetas no es surtida en el país, que los sistemas de salud en atención de todas las enfermedades cayeron 52%, y claro, en México es de destacar el cáncer, la hipertensión y la diabetes. Esos son los 3 temas que siempre rodean a la salud de los mexicanos y que hoy, claro, que ya están arrojando cifras muy desalentadoras porque también no hay medicamentos. La gente no quiere acudir a los centros de atención, pero también no hay medicamentos. No hay suficiente personal tampoco que atienda a estos padecimientos. Entonces, para los médicos ha sido un tema súper importante, y lo que nos han tratado de compartir o lo que hemos visto que es el futuro de esto es la telemedicina. Ellos están tratando de acercarse a eso porque también es un campo que no, por supuesto que la medicina es muy frente a frente, hace unos meses, hace unos años parecía imposible que uno tuviera una consulta médica por Zoom, por llamada, y que eso fuera válido y que uno ya se sintiera confiado de los resultados. Hoy es un hecho, hoy tenemos que trabajar con esas herramientas, hoy ya es imprescindible que se empiece a trabajar con el tema de telemedicina, porque además nuestros sistemas no van a resistir, ¿no? Estamos viendo que de por sí teníamos una historia complicada, y hoy con el coronavirus, hoy nos queda muy claro que ya no aguantan los sistemas así. También aquí se ha tocado mucho el tema del sueño, que creo que va muy de la mano con la salud mental, pero por supuesto que el sueño ha sido algo que ha perjudicado mucho a los mexicanos. Hoy ya se tienen cifras, datos muy interesantes, que no tengo a la mano, pero que es importantísimo mencionar, que el tema del desajuste en los hogares, de los horarios y demás, también va a traer problemas, y ha traído ya problemas, ¿no? El tema del sueño es uno de ellos. Y ahí me gustaría muchísimo destacar el tema de la violencia en los hogares. Este es un problema que se ha visto con muchísima frecuencia. Hemos visto cifras que aumentan, en donde las mujeres son más golpeadas ahora que estamos más tiempo en los hogares. Y claro, todo tiene respuesta, ¿no? Bien, también nos dicen los psicólogos que el estar en un solo lugar con las mismas personas, siendo, digamos que ellos hablaban de que nosotros en cada espacio donde nos desarrollamos somos diferentes, tenemos diferentes personalidades, y eso es muy sano para nosotros. Hoy no, hoy tenemos solo una y estamos dentro de casa, y eso genera muchos problemas de violencia, de sueño, de temas psicológicos, y creo que eso también se ha visto muy fuerte, y creo que va a permanecer. También lo comentaba ya Fabiola, el tema de vacunas en México ha sido súper importante, los médicos así no lo han permitido ver. Por ejemplo, en México los brotes de sarampión están preocupando, y ahora ellos nos hablan de que en 2, 3 años vamos a estar viendo pues resultados importantes y no favorables, porque en efecto las campañas de vacunación en este momento no se están llevando a cabo como se debiera, como se debía. Hay muchas áreas que están descuidadas, y creo que eso nos va a dar un panorama bien distinto de salud en muy poco tiempo. Si no es que ya lo estamos viviendo.
Muchísimas gracias, Nelly. Pues sí, pues bueno, si se dan cuenta, ya llegamos a la hora de esta charla virtual. Nada más queda pues agradecerle a todas y a a todos y a todas las personas que se conectaron y asistieron a esta edición del mes de abril de Diálogos NSC. La verdad es que la charla y la conversación, escucharlas fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Fabi y Nelly, por compartir sus experiencias y el trabajo que están haciendo muy valioso para aportar y contribuir a para contribuir a atacar la desinformación y precisamente también para atender las necesidades informativas sobre temas de salud de las audiencias, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias de vuelta a todas las personas que se conectaron a este diálogo NSC con motivo del Día Mundial de la Salud, en donde hablamos justo sobre todo lo que la pandemia no nos dejó ver. Les agradezco de nueva cuenta a Fabiola Torres y a Nelly Toche por compartir sus experiencias con todos los seguidores de NSC Iberoamérica, Distintas Latitudes, USMPTV de Perú y Canal 44 en la conmemoración que hicimos esta charla virtual del Día Mundial de la Salud. Y a las personas que nos acompañaron, pues les recuerdo seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, y pues visitar también el sitio web de noticiasnsc.com. Muchísimas gracias de vuelta y que tengan bonito día para todas y todos. Gracias, Quetzali. Hasta luego, Fabiola. Hasta luego. Gracias.